Vamos a ir a Hechos capítulo 3 y les acompaño a que puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 3. Tito, perdón. Gracias. Ya tengo la mente en Hechos. Tito capítulo 3. Versículo 9 en adelante. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar frente a tu palabra. Y te damos gracias, Señor, también porque, como nos hacía recordar nuestro hermano, tu palabra, Señor, es la que nos transforma. Gracias por haber manifestado tu sabiduría también al verlo en la creación, al manifestar las obras de la creación, que tú eres un Dios vivo, verdadero. Y también, Señor, por medio de esa revelación especial que es tu palabra, Señor, que es la única que nos puede cambiar y transformar. Ayúdanos, Señor, como nosotros sabemos y como nos recuerda el Salmo 119, 130, que es tu palabra y es la exposición de estas las que alumbran nuestra vida. Y aún a la persona más simple y sencilla, también, Señor, la haces entender. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Finalizando ya la carta de Pablo a Tito, que lo había dejado ahí en Creta para que corrigiera el error que las iglesias allí estaban teniendo, y también un poco el egocentrismo de esas iglesias nuevas que estaban pensando hacia sí mismo, mirándose a sí mismo, viendo a ver cómo podían pasarla mejor, un poco afectados por la cultura que había en ese lugar. Y yo creo que esta es una encomienda final. No solamente es una encomienda final, sino que lo que Pablo va a estar diciéndole acá a Tito, que no se olvide que él tiene que estar dedicado a toda buena obra. Y lo que necesita la iglesia, lo que necesitan los creyentes, lo que necesita la iglesia del Señor, es saber cómo es vivir el Evangelio de Cristo. Cómo es vivir en el diario o en la parte cotidiana diaria. Si ustedes se dan cuenta ahí, cuando nosotros fuimos leyendo estos versículos, repite una vez más algo que lo dijo muchas veces en la carta de Tito. Y está en el versículo 14. En el versículo 14 le dice Pablo a Tito, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y es notable porque esta cuestión de hacer el bien es un tema recurrente en toda la epístola. Si nosotros seguimos el hilo de Tito, y espero que son 3 capítulos no más, lo pueden leer otra vez. Si ustedes lo leen de vuelta en la semana, se van a dar cuenta que hay un hilo conductor que lo que Pablo quiere decirle es, se tienen que estar ocupando de hacer bien. Hagan bien. Es tan sencillo como eso. Fíjate qué puedes hacer bien a tu hermano, qué puedes hacer bien a aquellos que te rodean, qué puedes hacer bien en la sociedad, siendo un hijo de Dios. Y esto es notable porque si seguimos ese hilo de hacer bien a través de Tito, vemos que lo tenemos ahí en el capítulo 1, versículo 8. Es la primera vez que le dice Pablo a Tito. Y ahí le recalca y le dice que tiene que ser hospedador. ¿Cómo tiene que ser el siervo del Señor? Tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero noten que dice amante de lo bueno.
Es muy amplia esa palabra, ya la estuvimos viendo, analizando un poco. Entonces esto es muy amplio. Todo lo que es bueno es todo lo que tengo que perseguir. Es todo lo que los hermanos tienen que perseguir. Lo que vos tenés que estar pensando y yo tengo que estar pensando es siempre lo bueno. Estar procurando lo bueno, estar procurando lo mejor. Y noten que después, anteriormente, están las negativas, como lo que no tiene que ser. Pero esto de ser amante de lo bueno tiene relación con hacer el bien. Y a su vez también, no solamente eso, sino que dice que un anciano debe ser amante de lo bueno. Por el contrario, los falsos maestros son condenados. ¿Por qué? Porque ellos no estaban pensando en hacer lo bueno en el otro, sino que estaban pensando en sí mismo. Noten que en el versículo 16, Pablo lo pone en contraposición. Dice que los falsos maestros, en el capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y acá aparece la palabra buena obra, que después se va a repetir un montón de veces. Pero ellos están en la vereda contraria a lo que un cristiano tiene que hacer. El cristiano tiene que pensar en hacer bien, en las buenas obras, en pensar en el otro. Estos hombres que quieren ganancias para sí, que quieren la gloria para sí, que quieren satisfacer sus propios deseos, sus propios egos, lo que no están pensando es en el otro y no quieren hacer bien. Entonces esto es muy importante para recalcar. Pero seguimos adelante, porque dice que las mujeres mayores, ¿qué tenían que hacer? Capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Otra vez. Las mujeres tienen que ser ancianas, maestras del bien. No tienen que andar chusmeando, buscando cómo herir a la otra mujer, levantando un pleito por acá, por allá. No. Tienen que pensar lo bueno y enseñar lo bueno. Su corazón tiene que estar inclinado hacia eso también. Pero Pablo sigue diciendo ahí, y ahí inclusive el propio Tito, en el capítulo 2, versículo 7, debía ¿qué? Ser ejemplo, según Tito 2:7, de buenas obras. Tito, vos también tenés que ser ejemplo de buenas obras. ¿Para quién? Para los jóvenes, para los que te están mirando. Ser un ejemplo, ser alguien que puedan ver, que puedan llegar a imitar también. Y también expresa el propósito de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando en el versículo 14 del capítulo 2 dice, miren cómo lo dice, lo que hizo Jesús. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, no hubo en Jesús egoísmo, Él se dio, Él dice, acá la Escritura dice que se dio a sí mismo por nosotros. Él no se dio por Él mismo, sino que se dio pensando en nosotros, pecadores que estábamos alejados del Señor, se dio por nosotros. Pero a su vez forma un pueblo. ¿El pueblo quiénes somos? Todos nosotros. Que tienen que ser celosos. Celosos. ¿Vieron a alguien celoso? Bueno, celos malos, ¿no? Pero ¿vieron a alguien que no me toques esto, ¿no? Esta persona es celosa de esto. No lo podés ni mirar casi. Eso que tanto quiere, ¿no? Se rompe, ¿no? Cuidado. Nosotros tenemos que ser celosos ¿de qué? De buenas obras. El cristiano siempre tiene que estar buscando lo bueno, las buenas obras. Todo lo que es bueno, dijo Pablo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que pensemos en eso, que podamos siempre estar pensando en eso. Y cuando nosotros vemos esto también en el capítulo 3, versículo 1, define la actitud del cristiano hacia la autoridad y los demás, que cómo tienen que estar. Dispuestos a toda buena obra. ¿Dice eso ahí la Biblia de ustedes? Igual que mi Biblia, dice, y estén dispuestos a toda buena obra, hacia los de afuera, hacia las autoridades, también. Entonces esto era algo que no se puede dejar pasar. Esto es algo que hay que volver a repetir y hay que ver. Y ahí el último que vimos fue la centralidad del Evangelio, ¿no? En el versículo 8, ese precioso versículo que está ahí, en el capítulo 3, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y esto es lo último que vimos.
Aquellos que creen en Dios, que han sido salvados por la gracia del Señor, van a estar pensando ahora en buenas obras hacia otros. Antes yo pensaba en obras para mí. Antes era todo para mí. Pensaba en mí mismo, quería mi propio deleite, mi propia satisfacción. Ahora Cristo me ha salvado y lo que yo tengo que estar pensando ahora, estar dedicado a toda buena obra. Por eso el título del sermón es Dedicados a toda buena obra. Dedicados a toda buena obra. Eso es lo que tiene que estar en la mente de la iglesia. Eso es lo que Pablo le está dando esta recomendación final a Tito, de que tienen que estar dedicados a toda buena obra. Pero, y Pablo por eso recalca definitivamente ahí en el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Un poco lo que es el beneficio, ¿no?, de esa palabra fiel que Tito tenía que predicar, según el capítulo 1, versículo 9, que tenía que ser retenedor de la palabra fiel y enseñarla, porque hay que enseñarle a los cristianos a caminar en buenas obras. ¿Cómo voy a ser un buen cristiano? Viendo la palabra del Señor, meditándola, no solamente estudiándola, viéndola y a su vez poniéndola en práctica. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano y se tiene que demostrar. Ahora vemos acá la contraposición. Pablo creo que no quería dejar pasar esto, porque era la lucha que iba a tener Tito. Tito, vos vas a enseñarle esto a la iglesia. Le vas a enseñar cómo ser bueno en todas estas áreas de acuerdo a la enseñanza de la palabra y de acuerdo al evangelio. Pero te quiero decir que vas a tener adversarios. Vas a tener hombres que no estén interesados en andar en buenas obras. Y ahora le empieza a advertir la contraposición del versículo 8, de que el evangelio a mí me lleva a ocuparme en buenas obras, porque noten que dice que estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El evangelio es bueno y útil a los hombres, pero hay hombres que van a venir o que vos los vas a tener que tener cuidado porque tal vez están dentro de la iglesia que se van a ocupar de cosas que no son ni buenas ni útiles, sino que es todo lo contrario. Ellos van a querer introducir enseñanzas que son vanas y sin provecho. No van a ayudar para nada al crecimiento espiritual de la iglesia. Y acá es donde nosotros hoy comenzamos en este versículo 9, porque ahí del 9 al 14 hay varias cosas que resaltar. Muchas de las cosas que resaltar está en los verbos que ahí va poniendo, porque va por lo menos a decir del versículo 9 al 14 4 verbos que son muy fuertes. El primero es evita, el otro es corrige, el otro es colabora y el otro es ocúpate. Entonces tenemos que ir sobre estos 4 verbos, porque esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hay cosas que tengo que evitar, hay cosas que tengo que corregir, que hay que corregir, hay cosas que debemos colaborar. Colaborar es tanto uno como otro, pero hay cosas que nos debemos ocupar también. Entonces, viendo ahí en el contexto de este pasaje, la pregunta es, ¿qué son aquellas cosas que a mí me hacen avanzar en la fe? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Se han hecho la pregunta que yo quiero avanzar en la fe? ¿Cuáles son las cosas que a mí me hacen avanzar en la fe y cuáles me detienen? Y es un buen análisis que tendríamos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué son aquellas cosas que te estorban en tu comunión con el Señor? ¿Qué son aquellas cosas que te detienen en no crecer en la gracia del Señor? Cuando te hayas hecho esta pregunta y te la hayas respondido y hayas encontrado que hay algo que hay que sacar, no dudes, sácalo, porque eso está estorbando tu comunión con el Señor. Y cuando digo de sacarlo es muchas veces hacer un corte radical. Y no voy a poner ejemplos, cada uno de ustedes saben, yo sé cuáles son mis trabas, aquellas cosas que a mí me detienen en mi caminar espiritual. Lo que tengo es que detectarlas y matarlas, tengo que sacarlas, porque no voy a crecer en la gracia del Señor. Y estas cosas que Pablo le va a decir ahora a Tito es, cuidado, porque estas cosas no van a hacer crecer a la iglesia, la van a detener. Y ahí tenemos, en primer lugar, versículo 9, nos dice ahí
pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Noten que Elí y Elí y Elí, ¿vieron? Es un progreso de que te va diciendo cosas que al final no te van a llevar a nada. Entonces cada vez va aumentando más. El primer lugar dice, pero evita las cuestiones necias. No todas las cuestiones doctrinales son fructíferas. Hay debates que solo alimentan el ego o la división, y eso nosotros lo sabemos. Sabemos a lo largo de la historia de la iglesia. Pero también ahí había que advertir a aquel que era divisivo, porque tal vez no solamente te podés enredar vos, Tito, sino que también puede haber personas que les gusta eso y están ahí. Y siempre van a andar alrededor de eso, y siempre buscando algo para sacarnos del cauce, sacarnos del camino, sacarnos de todo lo que es bueno, de todo lo que es útil. Y a su vez, después usa una palabra muy fuerte porque la vamos a ver, lo trata como un hereje. Dice que es responsable de su propio juicio. Esa persona que sigue en eso está siendo condenado por sí mismo, se está autocondenando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver el versículo 9, cuando dice evita. El texto dice, pero evita cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Dijimos que el verbo clave es evita esto. Si lo sacamos, no hay un sentido ahí. Y ahí podríamos decir que hay como un imperativo, porque es como una acción continua. Es una acción continua de decir, evita es un imperativo continuo que sigue diciendo, no solamente evítalo ahora, sino que si viene, evítalo y seguí evitándolo, continuamente seguí haciendo esto. Si ves algo que es divisivo, si ves algo que es sin fruto, si ves algo que no va a la iglesia, no la va a ayudar a crecer, entonces eso, cuidado, tenés que evitarlo, tener que rehusar constantemente caer en esas cuestiones. Pablo ordena ahí a Tito que se mantenga alejado de estos debates como responsabilidad personal. Cuidado. El pastor tiene la tarea de cuidar a la iglesia del Señor y ayudarla a que crezca en su comunión con Cristo. Esa es la tarea. Y que siga siendo edificada en su caminar al cielo. Ya lo dije una vez. Lo que hacen los pastores es tratar de que lleguen lo más entero al cielo. Lo más saludable posible al cielo. Y esa es la misión y esa es la tarea. Entonces, imaginémonos que un pastor tiene esta tarea. Y le vienen cuestiones que no tienen nada que ver con el crecimiento del hermano en la fe, con el evangelio, no tienen nada que ver, absolutamente nada, no edifican nada. Y se puede enredar en esas cuestiones. Cosas no solo secundarias, terciarias. Podríamos decir cuartarias. No sé si está bien dicho cuartarias, no sé, cuaternarias, qué sé yo, no sé. Pero en cuarto lugar, es así, más fácil. Cuestiones y a veces esas cosas hacen detener el trabajo. Y lo que Pablo le estaba diciendo a Tito, evita eso porque son cosas que no tienen valor, son necias. Y ahí pone cosas que había hombres que según ahí nosotros leemos, se estaban enredando. Y era muy fácil que la iglesia se enrede. Cuidado mis hermanos con estar en cuestiones necias en las redes sociales. En Facebook, en debates, en mensajes de WhatsApp, cuando alguien nos manda algo, saben que nosotros, no sé, somos reformados, no sé. Hay un muchacho que sabe y él tiene siempre algo en contra de Calvino, ¿no? Y me manda a veces textos, videos grandes en WhatsApp. Es un amigo, lo quiero muchísimo. Pero a veces le digo, disculpa, no tengo tiempo para mirar eso, la verdad. Y tal vez si me meto y lo hago, me empieza a interesar. Pero ¿qué hace? Me saca tiempo. Tiempo de estar preparando un sermón, tiempo de estar preparando un mensaje de estudio bíblico, de estar visitando a un hermano, de estar dándole material a alguien para que crezca en su fe dentro de la iglesia. Cuestiones necias, son sin provecho, son vanas. Cuidado, y ni hablar las discusiones por Facebook. Sí. Yo les dije cómo nosotros empezamos y sobre todo cómo arrancamos, cómo yo arranqué también.
El Facebook chorreaba sangre mi Facebook. Era pelear y pelear todo el tiempo. Cuestiones necias que, hermano, la verdad les cuento, me da vergüenza hasta contarlo. Sin provecho, nada, no edificó a nadie, ni a mi vida, ni al otro, ni a nadie. Qué tonto que fui, qué tonto, es lo único que puedo decir. Qué tontería que hice. No cometan la misma tontería. No hagan lo mismo, no se enrieden. Busquen crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento del Señor, en el Evangelio. Mirá cómo el Señor te salvó. Y fíjate de buscar a otros, de enseñarle la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, que lo ayuda a crecer en la fe. Y juntate y orá con Él, es mucho más provechoso. Esas son las cosas que Pablo le dice acá a Tito, evita, tenés que evitar. Y no hay necesidad de explicar mucho acá, ¿no? Porque Pablo le está diciendo ahí, mantenete alejado de estos debates como una responsabilidad personal, porque esto es personal. A él le está diciendo evita, al propio Tito le está diciendo. Yo esto me lo digo a mí mismo, pero tengo la obligación de decirlo a la iglesia. Pero acá Pablo le estaba diciendo a Tito, esto no lo hagas. Y Pablo contrapone las cuestiones a la sana y firme doctrina, porque lo que tenía que hacer Tito era ser retenedor de la palabra fiel y enseñar la palabra fiel. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Y no solamente esto, Pablo, ¿se acuerdan que lo mismo le dijo a Timoteo? Porque estas personas andaban pululando por la iglesia y también le dijo, miren lo que dice 2 de Timoteo 2:14. Acompáñenme ahí un cachito más atrás en sus Biblias. Recuérdales esto, le dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Notan ahí el énfasis? Lo mismo. Pero noten ahí también el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y yo pienso, ¿no? ¿Dónde estaban estos versículos cuando yo me metía en tantas peleas? Me los pasaba por alto. Es tan clara la palabra del Señor. Es tan clara. ¿Por qué no hubo alguien que me paró y me dijo, mirá, hermano, no te metas en esto, es sin provecho? ¿Cómo me hubiese gustado ahí? ¿Cómo enseguida? Y bueno, ahora tenemos la posibilidad. Cuidémonos de esto. No, son cosas que no aprovechan para nada. Y en esas cuestiones necias, en esos debates vacíos, muchas veces son especulaciones sin fundamentos. A veces es un engaño. Miren, es un engaño. Juan Calvino, lo voy a citar a Calvino. Hoy lo citó el hermano Ariel, ahora de vuelta. Para así, tal vez hay alguien que está escuchan los mensajes y así me atacan. Pero miren lo que decía Juan Calvino. Es una vana ostentación de sabiduría y nada contribuyen a la piedad. Respecto a este versículo. El comentario de Juan Calvino a las epístolas pastorales dice eso. Acá Tito capítulo 3, versículo 9. Él decía, son cosas sin provecho, no conducen a nada, no son una vana ostentación de sabiduría y nada contribuyen a la piedad. Y el mismo Calvino decía, son tonterías donde uno quiere ser el vencedor. Todas estas cuestiones. No está mal que podamos contender por la fe que creemos, eso hay que hacerlo. Pablo inclusive le dice a Tito ahí, se meten los falsos maestros, vos tenés que reprenderlos, enseñarlos con una sana enseñanza, tenés que casi taparles la boca. Pero no te enriedes en estas cuestiones. Te van a querer llevar hacia su territorio, hacia donde son estos sofistas, estos que dan vueltas en lo mismo y no llegan a nada. No, ya está, decile una vez y acá lo dejan claro. Si hay algún contencioso, después lo va a decir, ¿no? Si hay alguien que es contencioso, enseñale, sé amoroso, sé pastoral. Pero ya, si se quiere seguir enredando, sacalo. No tiene nada que hacer en la iglesia. Es alguien que no ayuda en nada, ¿no? Como decimos nosotros, no aporta nada, nada. Y nosotros queremos ser bendecidos por el Señor, queremos crecer en el Evangelio, en la gracia del Señor. Pero estas personas se ve que andaban tras esas cuestiones necias
Y me gusta esto que dice Calvino, porque dice, son tonterías, y tal cual, son tonterías. Y es como decir, yo gané el debate, ¿no? ¿Quién ganó el debate? No, mirá, me agarré por Facebook, mirá todo lo que le escribí, no, acá respondió y se metió otro, y no, pero mirá yo como que no respondió más, me bloqueó, gané, ¿viste? ¿A quién le ganaste? ¿A quién? A nadie, tonto, son tonterías. No lo hagamos, no hagamos eso. Cuestiones necias, debates vacíos. Dice acá que había algunos que discutían por genealogías y discusiones legales y son referentes a las falsas enseñanzas judaizantes, leyes dietéticas y otras. Los judíos, ustedes saben que los judíos tenían la Torá, los 5 libros de la Biblia, pero a su vez ellos tenían otro libro más, inclusive que era el Talmud judío. 613 leyes. O sea, para ellos era poco las leyes que Dios le había dado e interpretaban y metían más leyes. Y había más de 600 leyes más. Y como eso le parecía poco, habían empezado a escribir un libro que se llamaba la Mishnah, donde había más de todas las otras leyes. Porque decían, esto es poco. Y entonces ellos decían, y son todas especulaciones, porque eran leyes humanas. Eran leyes morales humanas que ellos ponían. Entonces ellos leían la Torá y después iban a lo que decía el Talmud. Pero saltaba alguien y decía, pero la Mishnah discutieron sobre esto. Y la Mishnah, ¿saben qué hacían? Era discusión sobre discusión. Y entonces, por ejemplo, decían, había que tomar el día sábado. Y entonces decían, bueno, el día sábado hay que quedarse adentro de la casa, decía el Talmud. Adentro de la casa hay que tratar de ver cómo se enciende un fuego, porque era esfuerzo, qué se cocina, qué se come. Obviamente que todos alimentos kosher, que le dicen, ¿no? Esos que son con la pezuña hendida. Al día de hoy está eso, hoy, entre los judíos. Y no podían comer otra cosa. Por ejemplo, rabas, esas cosas no, se perdieron. Qué lástima, ¿no? Porque es algo tan rico, pero ellos no podían comer. Tenía que ser todos esos pescados con escamas y, bueno, con aletas. Pero la Mishnah decía, no, el fuego no se tiene que prender adentro de la casa. El fuego se tiene que hacer fuera de la casa. Pero después discutían y en la misma Mishnah otro decía, no, porque el fuego fuera de la casa sería tener que abrir la puerta con la mano y eso ya es trabajo. Fíjense, tonterías. Y eso lo hacían como algo que los acercaba más a Dios. Es como las leyes dietéticas de la semilla, de los carozos, de comer los dátiles. Y ellos decían que se ponían un dátil en la boca y decían que sacarlo el carozo con la mano y tirarlo al tacho de basura ya era un gran esfuerzo. Y la Mishnah sigue diciendo, otro opina y dice, lo que tendría que hacer, o lo que se tendría que hacer era pelar el dátil y sacarlo con la lengua, o sea, escupirlo, ¿no? Como que vos no te lo agarraste con la mano, porque eso no es trabajo. Pero después iban más allá y decían, pero el que come dátil ni siquiera tendría que estar parado ni sentado, tendría que estar acostado y hacer todo lo demás. Entonces no sé cómo era. Estás en la cama y pelás el dátil y lo escupís para el costado, no sé. Todas esas cosas. Así, imagínense, más de 600 leyes. Genealogías, cosas que no tienen sentido. Es lo que Pablo dice. Y eso los alejaba de la verdadera fe. Imagínense discutir por esas tonterías entre nosotros. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué hacemos? No, hoy carne no. No, en Semana Santa un asado no. Tonterías, cosas que el hombre puso. No dice nada la palabra de Dios respecto a eso. Nada la palabra. Y así como otras cuestiones podríamos seguir. Cuidado, hermanos, con hacer de aquellas cosas que por tradición nosotros hemos escuchado, porque inclusive miren qué interesante lo que estuve investigando un poco en el Talmud. Y dice que inclusive los que enseñaban la palabra de Dios no podían leer un libro que no sea la Torá. Que leer otro libro era como pecaminoso. Y entonces, ¿cómo mantenían la tradición? Bueno, oral, era lo que se decía. Pero ¿qué pasa? Algunos la pusieron por escrito. Y es lo mismo. Pero algunos iban al extremo y decían, no, si vos agarrás el Talmud leído o la tradición oral que está escrita, nosotros no te aceptamos. Nosotros aceptamos a aquellos que se memorizaron. Imposible memorizar todo eso.
y dependías de aquel hombre que se sabía todo de memoria y que te sentabas y lo escuchabas. Tonterías, todas tonterías. Y te alejan del Evangelio. Que no caigamos, ¿no es cierto?, en eso. Y noten que acá dice la razón, que estas cosas son vanas. La palabra vana es ahí vacío, sin provecho. La palabra vana acá que está en el griego es lo mismo casi que en el hebreo. Son futiles, son inútiles. Proverbio está lleno de que nos va diciendo de aquellas cosas vanas que nos tenemos que alejar, que son sin provecho, que son inútiles. Son inútiles. No te enriedes en estas cosas. ¿Me permiten citar a Calvino de vuelta? Bueno, le dije que leía el comentario de Calvino de las epístolas pastorales. Él decía, todo lo que no contribuye a la piedad no se ha tenido en estimación, porque no tienden a acrecentar la fe ni a promover una vida santa. Interesante eso. Ahora, la enseñanza en la iglesia debe ser edificante y no especulativa. Yo no puedo especular por mis posturas tradicionales. Yo tengo que ver lo que dice la palabra del Señor y moverme de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y hablar en lo que Dios ha hablado y callar donde Dios no ha dicho nada. Después lo otro yo tengo que decir es una opinión mía. Y hermanos, esto es una opinión mía. Por supuesto que en la Biblia no dice nada, no escribas en Facebook. No dice, estamos en este tiempo. Pero lo que está diciendo es que eso te lleva a enredarte muchas veces en esas cuestiones vanas, que son sin provecho. A eso voy. Y yo lo pongo en el contexto actual. O en esas discusiones que no tienen sentido. Ahora noten que dice cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley. Es como que la pone toda junta eso, porque todo esto son sustantivos que están en plural. Genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley. Y esto está directamente relacionado ¿con qué? Con el verbo que estamos nosotros enfatizando ahí, que es evita. Evita estas cosas. Evita estas cosas. No te enriedes en estas cosas. Indica asuntos controvertidos que eran frecuentes en los círculos judaizantes. A los judíos les encantaba discutir. Hay un dicho entre los bautistas, prácticamente toda mi vida fui a una iglesia bautista, pero dice que donde hay 3 bautistas, hay 5 opiniones. O sea, miren el desvarío, ¿no? Casi que hay. Porque hay 3 bautistas y 5 opiniones. O sea, que quiere decir que 1 o 2 de ellos pensaron 2 veces algo diferente. ¿Pero por qué? Y no lo digo esto para que, ojo, no seamos bautistas, no. Sino que lo digo como haciendo una autocrítica. Decir, a veces cuestiones que no tienen sentido, discutir cuestiones necias, que no tienen sentido. Y los judaizantes les encantaba esto. Le encantaba llevar a alguien y enredarlo con ciertas cuestiones que no tienen valor alguno. No tienen algo. Genealogías, dice. Bueno, genealogías ahí puede referirse a especulaciones sobre linajes espirituales y religiosos. Probablemente interpretaciones místicas de la ley. Un poco lo que Pablo también le dijo a Timoteo. Miren ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Porque algo de eso también Pablo le dijo a Timoteo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ese era otro encargo. Y otro encargo que le hacía a Tito y un encargo que nos dice el Señor en su palabra hoy para nosotros. No nos enredemos en esas cuestiones. Los libros apócrifos, de los libros apócrifos que no fueron puestos dentro del canon de la Biblia, hay todas estas historias y fábulas, porque no tenían nada que ver con la redención. Nada que ver. Y entonces encontrás a leyendas en los libros apócrifos. A un tal Bel con un dragón, a una tal Judith, a un tal evangelio, no me acuerdo del evangelio, había uno de los evangelios que relataban la historia de la niñez de Jesús.
Y que en algún caso decía que bueno, que Jesús un día vio a un perro, que lo habían arrastrado, lo matado, los colmillos blancos tenía, nunca había matado nada a ese perro. No tiene nada que ver, sin sentido. Fábulas, no edifican a nadie. Después de que vino un hombre que bajó un ángel y que sacó un pescado, le habló un pez, no sé, ¿a quién le importa eso? Nada, no tiene nada que ver, ni con la redención, ni con el evangelio, ni con Dios. Entonces, todas cosas vacías, y posiblemente sea esto que estaba diciéndole Pablo a Tito y también a Timoteo. Porque dice, porque son vanas y sin provecho. Bueno, las leyendas fantasiosas esas no tenían sentido. Y las controversias no tienen que ser pecaminosas. ¿Podemos tener controversias? Diferencias, claro que podemos tener. Puede haber. Lo que no tienen que ser necias. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Podés tener controversias, sí, pero que no sean necias. Y no sé, estamos discutiendo, no sé, a ver si armamos el arbolito de Navidad para Navidad. Va, de verdad. Cosas necias. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra del Señor? ¿Qué tiene que ver con cómo estás caminando tu vida espiritual? Bueno, si vos te armaste el arbolito de Navidad y ponés una mantita y te inclinás ahí y lo adorás, bueno, ahí tenés un problema. Pero lo haces con limpia conciencia porque lo hicieron tu familia, eso, y es un gesto que le gusta, qué sé yo, la época de Navidad, hacelo, poné guirnalda. Pero tenemos que ver las cuestiones serias, ¿no? No podemos estar trabando el evangelio y yendo tras cosas, dando vueltas sobre aquellas cosas que no tienen sentido. Ir a la cancha a ver un partido de fútbol. Tengo ganas de ir a ver al equipo de Johnny, no sé si puedo. Pero no sé, ¿cómo vamos a ir? ¿Vas a gritar, a alentar? Bueno, yo no grito, pero bueno, a uno le gusta. Y bueno, está, el hermano, si no peca, si no insulta al árbitro, a los jugadores, bueno, pero vas. Entonces, cuidado, hermano. Yo pongo ejemplos tontos, ¿no? Que se me ocurren ahora. Ni siquiera lo tengo anotado acá, pero cuidado, tengamos cuidado con esas cosas. Dice Pablo ahí, son vanas, sin valor, son inútiles, sin provecho. Bueno, fíjense que el sin provecho, que no conduce a crecimiento espiritual ni edificación, si ustedes se dieron cuenta, tienen un contraste con el versículo 8. Lo que sí es bueno y es provechoso y vas a crecer en la fe es el evangelio, porque estas cosas son buenas y útiles. El evangelio es lo que te hace crecer. El evangelio es lo que te hace crecer en la gracia. Eso es lo que tenés que procurar. Y es lo que tenés que procurar en tu caminar cristiano. Ahora dice ahí, versículo 10 y 11, corrige al divisivo, ¿no? Con firmeza, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y acá es como un hombre hereje, uno que elige seguir su propio camino doctrinal. Pero noten que Pablo le dice el proceso acá. Lo que le está diciendo es, no desperdicies el tiempo, Tito, en cuestiones necias. Tu tiempo es valioso, tu tiempo vale, no lo desperdicies. Tu tiempo con estos peleadores, podríamos decir, que son hombres obstinados, con argumentos que jamás se les puede acabar. Y estos hombres se ve que jamás le iba a faltar palabra, porque derivan de vuelta en un nuevo vigor acerca de las palabras que quieren dar vuelta. Ahí Pablo le dijo a Timoteo, son palabras y son palabreros, dan vueltas en las mismas palabras, de modo que jamás se van a cansar de pelear, no se cansan de pelear. Y hermanos, esto estaba en la iglesia ahí, y va a estar en la iglesia, y tenemos que tener cuidado, porque puede ser que puedan venir hombres que tengan esta intención de alejarte del evangelio en cuestiones necias y quieran armar alguna disputa, solamente por el hecho de pelear, ¿no? Y es como un deporte casi. Y acá está diciendo cuidado con estas cosas. No va a aprovechar para nada. Y en contraste con las instrucciones que acaba de dar Pablo ahí, regresa ahí por última vez al problema de los falsos maestros. Porque es solo el evangelio ahí, no la falsa doctrina que es capaz de traer las bendiciones y la renovación de lo que Pablo hizo. Las falsas doctrinas no llevan al conocimiento del evangelio. Lo que lleva al conocimiento del evangelio es lo que vimos del versículo 1 del capítulo 3, o del versículo 3 del capítulo 3, al versículo 8. Eso es lo que tengo que prestar atención. Eso es lo que va a edificar tu vida.
saber de dónde te sacó Dios y ahora dónde te puso y dónde estás caminando. Eso es lo que necesita la iglesia, saber y crecer. Tiene que crecer en ese conocimiento. Y noten ahí el versículo 10. Al hombre, lo estamos ahí, ¿no? En el versículo 10, que cause divisiones. Y ahí la palabra, literalmente algo que está diciendo es sectario. Sectario. Que es una persona que elige su propio camino. O sea, lo que yo digo está bien, me paro sobre esto y no hay otro que me venga y que me diga otra cosa. Estoy sobre esto, nadie me va a sacar, nadie me va a quitar. Y voy a seguir sobre esto. ¿Y qué hace? Se mete para sí mismo y todo aquel que piensa igual que yo, venga hacia donde estoy yo. Un sectario se empieza a separar. Entonces, cuidado, porque eso no puede estar ahí en la iglesia del Señor. Y de ahí de la palabra, el hombre que cause divisiones, lo toma ahí, muchos comentaristas lo toman como un hereje. Es un hereje. Y eso lo tenemos que resaltar. Noten que dice que también puede llegar a ser un agitador doctrinal. No simplemente alguien que tiene una opinión diferente, sino uno que promueve división y grieta. Ese es el que causa divisiones, ese es el problemático. El que le avisás una vez, mira, no andes sobre esto, no es necesario. No es necesario que haga. Los hermanos estamos conviviendo todos bien acá, estamos en paz. Vos venís y traes esto. No tiene nada que ver con el evangelio. No estamos hablando acerca de la salvación del Señor, ni predicando otro evangelio. Entonces, si no tiene nada que ver eso, no lo hagas más. No lo hagas más, porque se va a formar una grieta. Y no puede estar, no puede haber en la iglesia del Señor. Pero noten qué forma amorosa. Por eso Pablo, un precioso pastor, Pablo tanto como Tito era pastor. Y acá vemos el amor de Pablo. Miren, él dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y fíjense que la palabra ahí desecha es como un imperativo. Y es el mismo verso que en el versículo 9. Rechazá, apartate de esas cosas. Ahora dice desechalo, como sacalo de al lado. Pero ¿después de cuánto? Después dice de una y otra amonestación. El proceso de disciplina de Mateo capítulo 18. Andá y confrontalo una vez. No te escucha, trae a otro testigo. No te escucha, decilo a la iglesia. Y no te escucha a la iglesia y ya está, sacalo. Porque el punto acá no es ser agresivo y tener una reacción impulsiva. Decir, mirá, vos a partir de mañana acá no pisás más. Porque estás haciendo esto, diciendo esta cosa. No, es tratar de ver si entra en razón. A ver si verdaderamente podemos llegar a un acuerdo. Es tener ese tono amoroso también. Y es lo que Tito tenía que tener. Te vas a encontrar con estos hombres, pero después de una y otra amonestación, después de eso, si no te escucha, desechalo. Y es interesante porque cuando dice ahí la palabra desecha, también hay un término que puede decir como pedir o rogar aparte. O sea, casi pedirle, mirá, por favor, no te hagas más mal vos y no hagas mal a los otros. Estas cosas no edifican a nadie. Por favor, ya, terminala. No es bueno para la iglesia, ni tampoco para tu vida. Y es esa palabra, ¿no? De poder estar amonestándonos, estar tratando de que entre en razón. Una y otra amonestación, dice. Indica ahí el proceso, ¿no? de esa corrección pastoral. Y el versículo 11, ahí dice, y ahí está como él está, ¿no? Entonces, la condición que él está, dice, se ha pervertido. Una de las palabras de pervertir es trastornar. Se ha trastornado. Claro, si Pablo viene diciéndole a Tito, tenés que ser un retenedor de la palabra fiel, tenés que enseñar el evangelio, primero ser ejemplo, tenés que enseñar el evangelio y el evangelio lo tienen que vivir adentro de su casa, en su familia, en la iglesia, en la sociedad. El evangelio lo tienen que vivir, tienen que recordar de dónde te sacó el Señor y eso es todo bueno y todo lo bueno y lo útil. Es lo que tiene que enseñar en la iglesia. La iglesia tiene que tener estas enseñanzas claras. La iglesia tiene que estar enseñando el evangelio dentro de todo ese contexto, el familiar, el de la iglesia como hermanos y cómo vivir en la sociedad. Todo eso se da en un combo que se llama evangelio. Yo no separo el evangelio y el evangelio es solo cuando voy a predicar a otros inconversos.
El Evangelio es para que lo vivas día a día. El Evangelio es para que seas un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajador, un buen ciudadano. Esas cosas son buenas y útiles. Pero ahora estas cosas que no llevan a nada, y es raro porque a veces las personas que le gusta enredarse en cosas raras, verdaderamente, y que por ahí quieren estar ahí metiéndose dentro de la iglesia, son los que peores andan muchas veces en sus matrimonios, con sus hijos, no andan bien en la sociedad. Es raro. Es como que se quieren apartar de eso. No enseñes esto porque me va a tocar ahí donde yo tengo que cambiar. Entonces prefiero ver otra cosa. Y es claro, prefiero ver otra cosa. Dice, se ha pervertido. Pero acá lo pone como una acción completada. Ya se pervirtió. Noten que el versículo 11, cuando lo dice esto, dice ahí, sabiendo que el tal se ha pervertido, o sea, algo en el pasado, ya está pervertido, es alguien que no quiere cambiar, no va a cambiar, pero pone un término actual y dice, y peca. O sea, eso es ahora peca. Pero a su vez pone algo en el futuro y está condenado por su propio juicio. O sea, no es algo nuevo, sino que es algo que ya trae y arrastra. Cuidado. Y nos pone acá una alerta. Pero ahí dice, bueno, como dijimos, que después de una otra amonestación lo deseche. Pero noten que acá cuando dice que está condenado es como alguien que no tiene una propia elección o que no quiere escuchar corrección. Como que le falta autocrítica. Eso es. Le falta autocrítica. Hay una de las cosas que más tenemos que tener cuidado. Yo oro por eso y les pido que ustedes oren por mí por eso. Que sea una persona que siempre tenga autocrítica. Y ser humilde. Si hay algo, miren, que oren, por favor, oren por mí para que yo pueda llegar a hacer eso. Es algo que es tan necesario, es necesario. Más cuando uno está aconsejando, está pastoreando la iglesia, es tremendo poder no caer en la autocrítica y a su vez no ser humilde y te puede arrastrar a hacer cosas que no van a ser buenas para la iglesia. Y así todos nosotros, todos. Yo espero que por ustedes, ¿no? Yo orar por ustedes y decir que tengan esa autocrítica, que vean que hicieron algo y que se pueden retraer y decir, me confundí en este punto. Porque nos confundimos, no hacemos todo bien. Lo que planificás a veces se te puede caer a pedazos. Y luchás con eso y decís, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo? No importa, reconocé, te equivocaste y ya, delante del Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Y alguien que tiene que gobernar la iglesia del Señor tiene que tener esto. Y dice ahí, bueno, las cosas finales, terminamos acá, porque son los saludos finales. Y acá es como que va poniendo ejemplos, ¿no? Ejemplos de hombres que hacen buenas obras. Si nosotros queremos ver la biografía de estos hombres, es como que Pablo los pone y dice, estos hombres andan en buenas obras. Estos hombres son los que me han ayudado. Porque dice ahí, noten, versículo 12, cuando envié a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Bueno, cuando dice ahí, cuando envié a Artemas y a Tíquico, son dos personas, igual que versículo 13, a Zenas y a Apolos. Noten que hay detalles ahí. Puede ser que al apóstol Pablo acá ya estaba bastante mal de salud, ya está pronto en sus últimos días, ya él no ve bien, tiene problemas de visión, según historiadores contemporáneos, y una de las cosas que él necesitaba, alguien que les escriba las cartas. Y siempre había alguien que les podía ser de secretario. Pero en este caso parece que él toma la pluma, porque ahora es muy personal. Y ahora esto que dice es muchísimo personal, porque está hablando de estos hombres que él mismo quiere decirle. Y por eso, cuando ellos leían esto y empiezan leyendo, cuando envía a ti, o sea, es algo muy personal, es una encomienda personal y posiblemente Pablo directamente de su mano lo está escribiendo. Ahora, noten que ahí subraya la idea y la necesidad de que los cristianos se ocupen en buenas obras, porque ahí le va diciendo lo que tiene que hacer. Y así también es como los cristianos deben buscar la meta de hacer el bien. Porque nosotros tenemos que perseguir la bondad del Señor. Porque no fue bueno el Señor con nosotros. No nos salvó a nosotros.
¿No fue misericordioso con nosotros? ¿No nos colma de favores y misericordia todos los días? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ser buenos también con los otros, ser amorosos con los otros, ocuparnos de buenas obras. Esto es lo que hay que hacer. Y Pablo da instrucciones personales ahí a Tito para cuidar el ministerio itinerante. Noten que Artemas parece que era un hombre de confianza de Pablo, Artemas, pero Tíquico, él dice que es un amado hermano y fiel ministro. Y también acompañó a Pablo de Corintio a Asia Menor. ¿Se acuerdan que Tíquico llevó cartas de Pablo? Lo ayudaba en esa tarea. Y es precioso eso, porque Pablo a veces estaba preso, no podía moverse. Pero estos hermanos se acercaban a visitar a Pablo, a ver qué necesitaba, y Pablo le daba una cartita. Llevó esto a la iglesia, mirá, le escribía a la iglesia de Corintio, mirá, le escribía a la iglesia, y ahí estaba él, enviando por medio de sus colaboradores. Noten que dice ahí a Zenas y Apolos. Pareciera ser que Zenas y Apolos tienen la misma tarea de que predican el evangelio. Pero parece ser que son dos personas que no están bien económicamente. Porque lo que dice ahí da algo especial. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, que también es intérprete de la ley, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Bueno, algunos dicen que Zenas era un hijo de un alto funcionario del gobierno. Pero yo creo que si Pablo le está diciendo que nada le falte, es algo material. Y si sería de un alto funcionario, no tendría necesidad. Porque el padre se ocupaba de los hijos, por más que elijan lo que elijan, siempre les llegaba posesiones, lo que necesitaba. Pero acá Pablo dice, estos dos hombres que se están ocupando del ministerio, fíjate que no les falte nada. Fíjate ¿qué necesitan? Biblia, no sé, bueno, yo digo ahora, ¿no? Contemporáneo, Biblia, ¿qué necesitan? Nafta para el auto, ¿qué necesitan? Una bicicleta para ir de un barrio a otro, que nada. Y libros de estudio, ¿qué necesitan? Encaminalos, fíjate qué necesitan y ayudales, porque ellos se ocupan del ministerio. Apolos, ¿se acuerdan quién fue Apolos, no? Precioso Apolos. Sabía de la palabra del Señor y la humildad de este hombre, porque cuando no sabía tanto el evangelio, ¿quién fue a la casa de quién lo discipule? De Priscila y de Aquila. Un matrimonio, él se puso bajo las órdenes de ellos, bajo la sumisión de ellos. Un hombre elocuente en la palabra. Elocuente, dice Lucas, ¿Saben lo que es para ser elocuente? O sea, te predica un sermón y vos estás ahí, expectante, la quiere clara. Sin embargo, él fue humilde, estuvo bajo el discipulado de este matrimonio y después salió a la obra, ¿no? ¿Y cómo es el relato de la Escritura? ¿Qué pasó en Corinto? Se habían hecho dos facciones divisivas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Es que el tema de la división siempre está, hermanos. No, de la división no zafa ninguna iglesia, todos. Lo que tenemos que ver, las advertencias de la Escritura. Pablo no quería causar ninguna división, Apolos menos, pero nuestro corazón engañoso sí. Sí, cuidado. Bueno, y sigue ahí diciendo de quién más. Artemas, Zenas, ya lo vimos, Apolos. Y la instrucción final, acá está, versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. En el griego dice, aprendan a aplicar buenas obras. Miren qué interesante, ¿no? Aprendan a aplicar buenas obras. ¿Qué es esto? Enseñanza continua de buenas obras. Es algo que no podés parar constantemente. No enseñamos la palabra cada vez que me siento, vamos a hacer un estudio bíblico, acá estoy enseñando. No, enseñás la palabra ahí, claro que la enseñás. Pero la enseñás desde que te levantás hasta que te acostás. Inclusive cuando estás durmiendo la enseñás. Todo el tiempo estamos enseñando la palabra del Señor. Y los hermanos tienen que ver eso. La iglesia tiene que ver eso. Y nosotros tenemos que procurar andar en esas buenas obras. ¿Por qué? Porque el motivo es no ser sin frutos. Fíjense estas dos palabras, aprender y ocuparse. Aprender y ocuparse. Yo deseo que nosotros, después de haber estudiado y expuesto esta carta de Tito, nos podamos seguir aprendiendo y ocuparnos de buenas obras. Que ese sea todo tu motor. ¿Cómo puedo ser lo mejor posible para la gloria de Dios? En todo lo que hago. En todo lo que hago. Y el mensaje final ahí de Pablo, todos los que están conmigo te saludan. Esto, hermanos, me encanta.
Pablo no solo el amor, sino lo que Pablo está diciendo es, Tito, acá tenés el apoyo, no solo mío, sino que de todos los demás. Ellos están viendo cómo te estoy escribiendo esta carta. Ellos están viendo que yo te estoy escribiendo. Y están prestando atención porque están escuchando en voz alta lo que te estoy escribiendo. Y ahora cerramos todos la carta y te saludamos. No estás solo. No estás solo. Y en esta obra, hermanos, no estamos solos. Y nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio porque la gracia del Señor está con nosotros. La gracia del Señor, dice, esté con todos vosotros. Sin la gracia del Señor no podemos hacer nada, nada. Y es la gracia del Señor la que nos va a ayudar a predicar el Evangelio de Cristo, que vengan personas acá a la iglesia y que sean lo mejor en todo lo que hagan para la gloria del Señor. Y que salgan de este lugar y que ahora en la semana sigan meditando en la palabra del Señor y sigan viendo cómo pueden hacer buenas obras, predicando el Evangelio, ayudando a otros, visitando a alguien, llamando a un hermano, ¿cómo estás? Quiero orar por vos. Todo lo bueno, pensemos, hagamos una lista de todo lo bueno, todo lo que es bueno y pongámoslo en práctica, porque esto es la iglesia del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por habernos permitido hacer este recorrido a través de esta preciosa epístola. 3 capítulos nomás, pero son tantas cosas, Señor, que podemos sacar. Como memorizamos y cantábamos en tu palabra, Señor, es miel, es un tesoro, es algo que no podemos pasar de corrido, es algo que nos habla tan precioso, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en buenas obras, ayúdanos a huir de tener corazones divisivos, de estar pensando en cosas vanas, inútiles, que no tienen provecho. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a poder seguir creciendo en la fe, a madurar, Señor, a crecer en la gracia, como dice Pedro. Ayúdanos, Señor, a esto. Y gracias por la vida de mis hermanos, por los que están acá. Ayúdalos, anímalos por medio de tu palabra, Señor, a los que están desanimados, que tu palabra los anime. Señor, que estén enamorados de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Que cada semana, al abrir tu palabra, Señor, te manifiestes con poder a sus vidas y a sus corazones, Señor. No buscamos emocionalismos, buscamos, Señor, que tu palabra verdaderamente nos cambie y nos transforme, Señor. Y qué precioso es ver tu palabra, verte a ti hablar, Señor. Quebrántanos, haznos que temblemos frente a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.